¿Qué tal? ¿Cómo os va? Hoy vamos a empezar la parte sexta del tema contra el capitalismo por una economía comunal, que se va a dedicar a la metodología con la cual podemos llegar a la conclusión de cuál sería el nuevo modelo de una economía futura, a la que yo he llamado economía comunal adecuada a las condiciones del siglo XXI. Esta parte, la parte sexta, sería una explicación metodológica, y luego la parte séptima más bien se reduciría ya a la enumeración de los puntos programáticos de esta economía comunal. Pues voy directamente a esta primera parte de las dos intervenciones orales, que van a tratar ya del comunal, dejando aparte y dejando ya atrás la economía capitalista, que es la que hemos tratado. Vuelvo a insistir que todo ha sido muy rápido, muy deprisa, el capitalismo es muy complejo, todos los sistemas económicos son muy complejos y he tenido que simplificar mucho. Bueno, ya haremos algún día un curso profundo, incluso podría tener 30 horas sobre el capitalismo, pero eso más adelante. Por ahora pues basta con estas pinceladas que he ido dando. La comprensión del capitalismo desde un enfoque crítico no se queda en eso solo, sino que tiene que llegar a conclusiones propositivas, a conclusiones de tipo positivo que nos digan cómo podría ser en líneas generales una economía superadora del capitalismo y no capitalista. ¿Por qué? Porque la historia avanza o retrocede, como queráis, se mueve con vueltas y revueltas, y puede suceder en cualquier momento que nos encontremos con una crisis revolucionaria en lo que no sepamos qué hacer. Eso es lo que pasó aquí cuando la guerra civil de julio de 1936, pues la gente bien intencionada se vio súbitamente metida en una situación en que el Estado se desmorona. Hay un choque entre las instituciones republicanas y el Estado por un lado, que es el choque menor, y otro entre las clases populares y el Estado, y este se viene abajo por unos meses, pero no se sabe por dónde seguir. Esta situación no fue prevista por nadie. Es más, la gente, cuando llegó el mes de julio de 1936, pues estaba más pendiente de las vacaciones, del calor, de irse a bañar a la playa, etcétera, de lo que sucedió luego. Entonces tenemos que estar prevenidos y entender por dónde habría que ir en caso de un acontecimiento súbito e inesperado tira abajo el sistema de poder actuar, que eso ha pasado bastantes veces a lo largo de la historia. Puede pasar, puede no pasar, pero es mejor estar prevenidos, porque lo que se requiere es tener en la cabeza cuáles serían las líneas orientativas, los principios y los valores, las metas y los procedimientos para construir una economía no capitalista comunal, digamos, funcionalmente. Bueno, pues esa es la meta metodológica ahora, porque lo que hemos tenido hasta el presente de anticapitalismo, pues es puramente especulativo, demagógico y sacado de textos obtrusos o abstrusos, como es el marxismo, ¿no? Hemos tenido, pues el marxismo si a la gente le dices anticapitalismo, pues te dicen marxismo, ¿no? Pero bueno, la teoría marxista, supuestamente anticapitalista, ¿de dónde salió? Lo que hay que ver es de dónde sale, cómo se llegan a esas conclusiones, cómo Marx y su colega Engels llegan a esas conclusiones, que son disparatadas, porque ellos no conocían el capitalismo real, sino que tenían un saber puramente especulativo, libresco, confuso de lo que era el capitalismo, y habían dado algunas orientaciones muy confusas, muy contradictorias, de cómo tenía que ser una economía superadora del capitalismo. En ese sentido, pues el libro suyo, El Capital, que tiene como subtítulo una crítica de la economía política, pues es en 3 tomos, es embrolladísimo, confusísimo, no hay quien lo entienda, y desde luego existe un programa, ni tampoco es posible hacer un programa. ¿Qué otros proyectos anticapitalistas o supuestamente anticapitalistas o anticapitalistas con comillas hemos tenido en la historia? Pues está el sindicalismo. El sindicalismo tiene mucha fuerza en el siglo XIX, inicialmente es una respuesta a los horrores explotadores y terribles de la revolución industrial,
y de los inicios del capitalismo en unas condiciones dramáticas. Pero el sindicalismo se reduce solo a paliar ciertos elementos del capitalismo, no tiene un programa superador, aunque hubo gente que lanzó ahí sus panfletos que leídos hoy pues te hacen ver que esta gente no sabía por dónde tirar, se limitaba solo a dar un toquecito por aquí y otro toquecito por allá. Luego hemos tenido la teoría socialdemócrata de la regulación del capitalismo, de la limitación del capitalismo por el Estado, que fue la de la Segunda Internacional o Internacional Socialista, que tampoco llevaba nada, pues era un proyecto estatollátrico, estatista de regulación por medio de leyes y normativas del capitalismo por el Estado, lo cual ya se estaba haciendo porque, como dije en una intervención, pues se vio que si se dejaba desbandado ya su libre albedrío al capitalismo, pues originaba problemas terribles. Por ejemplo, degeneraba tanto a la población trabajadora que ésta no era apta para alistarse en el ejército cuando el ejército del país este que fuera les llamaba, porque estaba degenerada, no daba la estatura mínima suficiente, había una gran cantidad de personas enfermas debido a la sobreexplotación. Entonces, las primeras leyes sociales que se hacen en Inglaterra ya a principios del siglo XIX, pues intentaban proporcionar al ejército una fuerza de reclutas suficientemente apta en el terreno físico, ¿no? Luego de la teoría socialdemócrata, pues surge la teoría fascista de la regulación del capitalismo, que es lo mismo de lo mismo, ¿no? Es una regulación jurídica. De ahí sale también el llamado derecho del trabajo, que es un conjunto de normativas que hacen que la explotación del trabajador no lleve que más allá de unos límites, a partir de los cuales pues incluso al mismo trabajador se derrumba como productor, porque claro, si se le obliga a trabajar 15 horas en ritmos frenéticos, en un ambiente tóxico y en condiciones horrorosas, pues puede ser que a los 3 o 4 años se muera y ya no haya mano de obra suficiente. Esta teoría de la regulación del capitalismo está siendo ahora recogida por los ecologistas, que pretenden que haya más regulación todavía, una regulación medioambiental. Señores ecologistas, sois herederos de la socialdemocracia de la Segunda Internacional y del fascismo mussoliniano sobre todo. En ese sentido, el nazismo no va tanto por ahí, es decir, el nazismo no tiene ninguna teoría específica sobre la economía, puesto que lo que le interesaba es crear rápidamente una economía de guerra que le permitiera a Alemania imponerse al resto de las potencias europeas y mundiales. Y en cuanto que llegó al gobierno en 1933, pues dejó en manos de todas estas instituciones estatales la regulación y ordenación del capitalismo tal como lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial. Es decir, de lo que se trataba es crear una economía de guerra lo más eficiente posible para hacer de Alemania una potencia vencedora. Pero puesto que el nazismo alemán se consideró siempre discípulo del fascismo italiano, pues podemos también tomar algunas consideraciones de la teoría de la regulación mussoliniana. Pero hay que decir que en los orígenes el capitalismo está hiperregulado, solo hay que ver toda la creación de los códigos, el código de comercio, el código civil, todo esto de decimonónicos. Aquí en España, pues el sistema regulatorio codificador empieza hacia 1830 y acaba casi a finales del siglo XIX, y entonces sale un capitalismo hiperregulado. Incluso hoy los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos y otros, una de sus funciones, además de emitir la moneda correspondiente, la moneda estatal correspondiente, es regular y vigilar el cumplimiento de las regulaciones. Entonces tienen unos sistemas regulatorios tremendos, incluso existentes en esos países como puede ser Panamá o puede ser también Ecuador, en que ya han renunciado a tener moneda propia y se limitan solo los bancos centrales a regular, a vigilar y a hacerlo. Por lo tanto, me pregunto a los ecologistas, que ahora son los más defensores de esta teoría, ¿cuánto más queréis que el capitalismo esté regulado? Porque la Unión Europea ha publicado una verdadera montaña de regulaciones ambientales y ecológicas. Alguna vez he dicho que con ello se puede construir una muralla de papel si cogemos todos estos tomos regulatorios, editados, y podemos hacer una muralla de 2 metros de altura por 1 metro de ancho, y sin que todo esto sirva para nada, porque las leyes no protegen a la gente del capitalismo, sino que regulan el capitalismo para daño de la gente.
Por eso cuando la gente dice voy a ir a poner una demanda laboral, bueno, si caes en manos de un explotador muy frenético te puede servir de algo, pero las leyes no te protegen, las leyes te dominan y te machacan. Esta es la diferencia sustancial. Luego la izquierda, que se apoyó pues, en el keynesianismo, pues entendía que más altos salarios, más prestaciones del Estado de bienestar, pues serían la solución. Todo esto hoy está desacreditado porque sus efectos prácticos han sido prácticamente nulos. Las pantomimas que se han hecho sobre la creación de una renta básica, pues han concluido en parodias de mal gusto, teniendo en cuenta que hoy aquí en nuestro país el 30% de la gente vive por debajo de las condiciones de pobreza establecidas por organismos incluso institucionales, es decir, 1 de cada 3 personas vive por debajo de las condiciones del. Los conspiracionistas que proponen, pues bueno, dentro de su caos y confusión, pues hacen una mezcla de la teoría de regular el capitalismo propia de Mussolini y de la teoría de no tener ninguna teoría y dejarlo todo en manos de los funcionarios del Estado de los nazis. Ahora mismo tenemos a una mussoliniana en el poder, que es la Meloni esta, y allí en Italia, ella fue, hasta no hace mucho, fue miembro de un grupo neonazi muy violento, pistolero y matonil, y ellas decían seguir su grupo a rajatabla las consideraciones sobre el Estado y sobre el capitalismo que tenía Mussolini. Pero ahora cuando está en el poder, pues se limita a hacer un neoliberalismo monetarista vulgar y corriente. Ya lleva más de un año en el gobierno y no hace nada que tenga alguna diferencia pues con los socialdemócratas de derechas en algún lado, los socialdemócratas de izquierda en otros. O sea, al final todos son lo mismo y ninguno tienen nada que ver con nada, ¿no? Todos son una misma, porque el capitalismo tiene muy pocas posibilidades, muy pocas opciones, está ya muy unificado, está muy senil, está muy envejecido y no está para muchas diferenciaciones y todos vienen en la práctica a resultar lo mismo, con más que en la verborrea, en la retórica y todo esto pues resulten diferentes. Si nos fijamos en el anarquismo, pues el anarquismo en realidad lo único que hace es copiar al marxismo. El marxismo y el anarquismo en el terreno económico vienen a ser lo mismo, lo que pasa es que el anarquismo añade un poquito de retórica sobre la libertad, contra el Estado y tal. De ahí la expresión comunismo libertario. Comunismo significaría pues seguir adelante las tesis de Marx, que tampoco se sabe cuáles son en la práctica y en concreto, programáticamente, a pesar de todo lo que el señor Marx y su colega Engels escribieron, pero con algunos puntitos de diferenciación. Cuando la guerra civil aquí, las colectivizaciones, que hoy ya nadie habla de ellas, solamente los anarquistas y tampoco mucho, porque aquello fue vergonzoso, pues las colectivizaciones que se colectivizaron empresas industriales, empresas agrarias capitalistas y también bastantes empresas del sector servicios, incluso algunos bancos. Se dijo que se abolía la moneda, que se iban a editar vales que cumplían funciones monetarias. Bueno, todo esto fue bastante, todo fullero y falso, porque todo era fraseología, ¿no? Cuando se estudian las colectivizaciones de la guerra civil, que hubo, por ejemplo, en el sector del metal, en el sector del calzado, en el sector de la madera, todas ellas no fueron sino pues empresas del capitalismo de Estado gobernadas desde el Banco de España, desde el Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio de Comercio, etcétera, etcétera. En algunos casos se intentó una especie de capitalismo anarquista, por ejemplo, expropiando a los agricultores que se dedicaban a los agrios, a la naranja y todo esto, para exportarlo de tapadillo a Inglaterra y conseguir quedarse con el dinero fuerte, es decir, con las libras esterlinas, que con eso se conseguía. Pero ahí, pues la CNT y la OGT se liaron a tortas entre ellos, se mataron incluso entre ellos por quién se quedaba con el dinero de las exportaciones, hasta que rápidamente intervino el Ministerio de Hacienda con su aparato represivo, los aparatos militares y policiales, ¿no?, de la República, y entonces todo esto quedó ahí parado.
Si estudiamos al Kropotkin, pues vemos que el anarquismo es víctima de un gran caos doctrinal. También hay teóricos anarquistas que se ponen, digamos, a hacer elucubraciones y te lucubran cualquier cosa, pero todo esto, ¿de dónde está sacado? ¿En qué base? Yo creo que algo tan importante, tan serio como es la economía, tiene que tener una base experiencial. Tenemos que aprender de las experiencias realmente habidas. Y no puede ser que un señor como Kropotkin, otro señor como Marx, se sienten delante de mucho papel y con muchas plumas o con muchos lápices y se pongan a escribir y a escribir, porque esto no nos vale. Lo que nos vale es lo experiencial, lo que está resultando de experiencias habidas de cómo se puede organizar la economía, con sus virtudes y con sus defectos. ¿Qué nos sirvió la experiencia colectivizadora en la guerra civil? Pues nos sirvió para saber qué es lo que no hay que hacer. Se puede estudiar, quien quiera la estudie, veréis que después de unos meses, que pudieron ser hasta el otoño de 1936, los 3 primeros meses de la guerra civil, pues inmediatamente se entró en la sindicalización, convirtiendo a CNT en un gran propietario capitalista, en un holding, nada menos. Esto es tremendo. Un holding es una agrupación de empresas de diversos tipos bajo la dirección de un banco, con la particularidad que en ese caso el banco era el Banco de España. Todo esto es patético y ridículo. La mayoría de los anarquistas pues estaban muy contentos con ello porque les convertía en señores todopoderosos, en burgueses, como dijo algún sector suyo también, que les acusó de ser los nuevos burgueses. Pero otros bien intencionados, tenemos que siempre admitir que hay un sector de gente bien intencionada en todas partes, pues llegó ahí porque no sabía por dónde tirar, lo que he dicho al principio. Todo esto les pilló de sorpresa, el Estado se hundió de repente y por lo tanto la economía quedó ahí al descubierto, y cuando se hicieron cargo de empresas, las incautaron y tal, pues no supieron por dónde tirar, ¿no? Luego aparte están los socialismos utópicos, que son novelitas también inventadas. En el siglo XIX había mucha imaginación, pero es una pena que esta gente se dedicara a la economía y no a escribir novelas. ¿Por qué tenéis que escribir de economía algo tan serio? Escribir una novela. Por ejemplo, está el Fourier con sus falansterios. Sus falansterios se aplicaron, bueno, aquello era una cosa bastante copiada del monacato cristiano de la Edad Media, pero sin entender lo que era el monacato cristiano. Y cuando allí se aplicaron las tesis fourieristas, alguna en España, creo recordar que alguna por ahí por Cádiz se creó algún falasterio, pues aquello no funcionó. Incluso en algún país por ahí extranjero, pues ellos se liaron a tortas unos con otros hasta tal punto de violencia y ensañamiento unos con otros que tuvieron que llamar a la policía para no acabar matándose unos a otros. Bueno, muy triste, ¿no? Nosotros necesitamos una teoría económica experiencial, basada en la realidad, en toda la cantidad de realidades posibles. Por un lado, en comprender el capitalismo tal como hoy existe, pero como existe en la realidad, no en los libros sobre economía capitalista que no valen absolutamente para nada, nada. Y la prueba está que quienes toman las decisiones económicas, bien sean los banqueros, bien sean los grandes capitalistas, bien sean los altos funcionarios de los ministerios correspondientes o de las instituciones de la Unión Europea, no les importa en absoluto lo que puedan decir los premios Nobel, los sabiondos del turno. Incluso si lo han leído, cogen el libro y lo dejan a un lado porque son bobadas inventadas que no tienen ninguna relación con la realidad. Incluso hoy, por ejemplo, el prestigio de los premios Nobel de Economía, que cada año pues sale uno, pues vamos, es prácticamente cero. Nadie los lee, nadie se interesa por ellos y se les lleva de allá para acá por las universidades del mundo dando charlas y conferencias. En realidad ellos se hacen muy ricos porque primero los premios Nobel están muy bien remunerados y en segundo lugar pues se les da derecho a publicar 3 o 4 libros, a cobrar por ejemplo 50.000 euros por una conferencia de 1 hora por muchas universidades o $50.000 y luego pues al cabo de un año pues ya han acumulado una cantidad de dinero y ya viene el próximo y entonces ellos ya tienen que retirarse, ¿no? Por lo tanto, si no conocemos la economía capitalista actual y no comprendemos sus fallos y sus deficiencias, no podremos aportar nada. Pero, por otro lado, también tenemos que ver algunas experiencias interesantes. Tenemos que ver experiencias interesantes que nos puedan aportar algo importante por parcial que sea. Por ejemplo, Espartaco. Espartaco se mantuvo 2 años activo, pero ¿cuál fue la economía que en esos casi 2 años usaron los rebeldes
los revolucionarios espartaquistas. ¿Cómo se organizaron económicamente? Esto es decisivo, esto es importantísimo. ¿Qué sabemos al respecto? Pues la verdad es que no sabemos nada, ¿no? Y lo que nos ha llegado de Espartaco en las fuentes clásicas, pues es más bien los idas y venidas, las batallas que ganan, su enfrentamiento final, el choque entre la gran mayoría de los espartaquistas con la minoría que era Espartaco y algunos más. ¿Qué podemos deducir a qué se debió? Se debió por criterios morales y económicos, es decir, la economía no podía basarse en el saqueo permanente, en matar ganado, en coger los depósitos de trigo y de vino y fundirlos, como pretendían esta masa de esclavos que más bien se dedicaron a una vida parasitaria los casi 2 años que se mantuvo. Fue muy triste, pero cuando Espartaco les hizo un llamamiento que había que organizarse productivamente y establecer unos nuevos principios de economía productiva para, primero, no ser unos parásitos de los trabajadores libres y esclavos de toda Italia, y en segundo lugar, por si ganaban la guerra, pues ya tener una economía pensada. Esto no parece ser que no funcionó. Bueno, ya fueron derrotados y se salvaron de tener que organizar todo esto. En segundo lugar, tenemos una experiencia mucho más cercana y mucho más comprensible, que es la de la Comuna de París. La Comuna de París, en 1871, se mantiene 2 meses en el poder allí en París. París es una gran ciudad ya de 1 millón de habitantes. Y entonces, ¿cómo ellos organizaron la economía? Porque ellos, como estaban armados y habían derrotado al Estado francés, ellos creían que tenían un futuro económico. Al mismo tiempo estaban luchando contra el Estado prusiano, que pretendía avasallarlos. El Estado prusiano estaba a las puertas de París y ellos, con el armamento que le habían cogido al Estado francés en desbandada, pues habían creado una milicia popular, obrera y popular muy potente, y que durante un tiempo les hizo morder el polvo al todopoderoso, supuestamente todopoderoso Estado prusiano, puesto que todo empezó cuando Francia, el Estado francés y el Estado prusiano entran en guerra. Prusia avanza muy fuerte hacia París, derrota al ejército francés, destruye en desbandada, y entonces de esta desbandada pues cogen armas y cogen equipo militar del más avanzado de la época y crean unas milicias. Y entonces declaran la Comuna de París. Es curioso y es decisivo que los trabajadores y las clases medias productivas francesas no se busquen algún teórico doctrinario de estos de chicha y nabo, como yo digo, como era Marx, que estaba en ese momento en París, creo, o como eran otros muchos, o como era Proudhon, o como eran algunos otros. Estos les parecen charlatanes irrelevantes, y entonces ellos vuelven su mirada hacia lo que era la comuna parisina de toda esta zona de Europa, del oeste de Europa, en la Edad Media. Comuna viene a significar comunal, sería la traducción exacta de la Comuna de París, pues sería el Concejo Abierto de París, concebido como institución política y como institución económica. Resulta bonito, ¿verdad? Y eso es lo que les inspira. El instinto popular les dice que lo que hay que organizar es eso. Y entonces se dirigen a eso y mandan a hacer gárgaras a todos los doctrinarios, metepatas y demás gente que andaba por allí, largándoles sermones y esto. No les hacen ningún caso y van a lo suyo. Pero lo que sabemos que hicieron pues es muy desconocido, porque a los historiadores siempre les resulta mucho más fácil contar las batallas y batallitas que entrar en decir cómo organizaron la economía en estos 2 meses, pero tampoco sabemos cómo se organizaron en concreto militarmente, ni cómo establecieron los tribunales de justicia, que es algo muy importante, por qué normas de derechos se rigieron, etcétera, etcétera. Así pues, sabemos lo superficial y lo más llamativo de la Comuna de París, pero no sabemos lo más profundo. Bueno, con todos mis respetos y simpatías, que son muchísimas, a la Comuna de París, pero es una pena que sepamos tan poquito de ella. Quizá investigaciones posteriores nos enseñen lo que necesitamos, y en este caso lo que necesitamos de la economía. Puesto que la Comuna de París lo que hizo fue establecer aquellos principios, criterios y normas de las instituciones económicas medievales, vamos a ir a su raíz, ¿no? Que es el monacato cristiano revolucionario. Entonces, que es un monacato cristiano que tiene unas influencias enormes de la filosofía cínica de los griegos, que eran paganos, puesto que ellos operaron cientos de años antes de la aparición del cristianismo, también del estoicismo y de otras corrientes, como va a ser Pitágoras. La escuela pitagórica hizo también algunas aportaciones económicas y
influyó mucho también en el monacato, pues las experiencias de los pueblos prerromanos, que tampoco conocemos bien cómo era la economía de los pueblos prerromanos. Por ejemplo, si los bagaudas vascones aquí en la península ibérica fueron, digamos, los que dieron un golpe decisivo al poder romano, pero ¿cuál era su economía previamente, ¿no? Antes de la llegada de los romanos, pues sabemos muy poquito. ¿Por qué? Porque los historiadores no entienden la economía e incluso cuando encuentran algún dato por aquí y por allá pasan de él porque no les interesa. Son especialistas en, sobre todo, pues batallas, cosas de estas, ¿no? La economía les interesa poco. Bueno, vamos a hacer un recorrido por los principios del monacato revolucionario, porque tuvo una gran influencia. Ya sabéis que allí, desde antes, o quizá desde el momento de la Revolución Bagauda, pues en lo que hoy es Euskal Herria, el sur de Álava, sobre todo en un pueblo que se llama Laño, hay una gran tebaida. Tebaida es un gran pueblo monacal, ¿no? Yo he estado allí y es impresionante a lo largo de una carreterita, en lo alto, una carreterita muy pequeña que lleva de un pueblo a otro pueblo, pues hay una gran cantidad de grutas que se ve los golpes de pico. Y entonces la tebaida es un espacio que hay en lo que es el Asia Menor, hoy Turquía, en la cual se reunieron un montón de personas decididas a llevar una existencia nueva, monacal, desde el punto de vista también económico. Entonces esta tebaida vasca que normalmente se suele citar en el siglo VII, o sea, ya construido la Revolución Bagauda, pero bueno, esto es una pura formalidad historiográfica porque puede ser del siglo IV igual porque no hay ninguna forma de fecharlo, pero bueno, es importante que se sepa que eso existe, incluso puede ser visitado como yo lo he visitado varias veces. Entonces los principios del monacato revolucionario los podríamos definir en 13 principios, que son, primero, comunidad de bienes de producción y no producción. La diferencia es que los bienes productivos son aquellos que permiten producir lo que se necesita y los no productivos pues son los bienes de consumo, aquellos de uso, alimentos, vestidos, ropas, enseres y tal. Entonces esta comunidad de bienes productivos y no productivos es lo que les caracteriza. No hay propiedad privada, no hay propiedad particular y ellos comparten sus bienes y hacen un trabajo en común con ellos. El trabajo productivo es de todos, se hace un trabajo productivo en común. Y entonces ellos forman un equipo productivo, lo que podía ser, por ejemplo, un cenobio, podían ser 30 personas, 40 personas, a veces los cenobios eran masculinos, pero también los había mixtos, es decir, de hombres y mujeres, es lo que se llamaba el monacato mixto alto medieval, y también existían otro tipo de cenobios que eran los cenobios familiares, en los cuales cada unidad productiva era la familia. Entonces, una unidad de familias constituía un cenobio. Esto ya no hay ninguna diferencia con la aldea alto medieval. Los cenobios familiares son tal cual la aldea alto medieval con pequeñas variaciones y diferencias. Entonces, el trabajo productivo era de todos y se organizaban el trabajo en la asamblea de los hermanos, así se llamaban, y decidían quién trabajaba, cómo trabajaba, pero con la voluntad de trabajar todos. La distribución se hacía en función de sus necesidades, no se hacía una distribución según el principio de la justicia distributiva, es decir, tú has trabajado más, recibes más, tú has trabajado menos, recibes menos, no. Se hacía según las necesidades. El trabajo en común se hacía según las posibilidades de cada cual y la distribución se hacía según las necesidades. Entonces el principio le voy a llamar de familiaridad, es decir, ya no había en ellos un mercado y por lo tanto no había un intercambio de trabajo por productos, incluso sin uso del dinero, ellos no usaban dinero, pero tampoco había un intercambio justo, equitativo, sino que había un acuerdo para funcionar como en las condiciones de una gran familia. El tiempo de trabajo era bastante reducido porque se partía del principio de que mucho trabajo embrutece y degrada, lo cual se había visto en el trabajo de los esclavos, que era una forma de embrutecimiento y degradación de la persona. Entonces, el tiempo de trabajo en los cenobios era de unas 6 horas, unos 3 días por semana, más o menos, 3 días por semana el trabajo productivo, pero al ser universal, pues daba de sí. Había un principio de poliactividad, se creía
que la especialización productiva en tener un oficio y nada más que un oficio era degradante porque el individuo se degeneraba, se limitaba, se automutilaba si tenía un oficio. Entonces, la norma era tener un oficio principal y luego varios oficios secundarios, y entonces iba cambiando. Esto hacía el trabajo mucho más interesante y al individuo mucho más complejo, más inteligente y más capaz físicamente, puesto que iba haciendo varios oficios aunque tuviera uno principal. Esto se llama el principio de la poliactividad. Luego, en el intercambio con otras unidades productivas, que podían ser otros cenobios, o podían ser otras aldeas, o podían ser otras personas, había que establecer primero la relación que había con ellos, y era una relación de familiaridad, de intimidad, de acuerdo. Entonces se aplicaba el principio de que cada cual aportaba lo que podía y recibía lo que necesitaba. Es decir, no había un principio de intercambio equitativo, sino que, bueno, pues se apoyaba con lo que se podía apoyar y luego se cogía lo que se necesitaba. Pero si había un distanciamiento, una distancia, bien fuera geográfica, bien fuera emocional, bien fuera que hubiera diferencias, porque en aquel mundo también habían desacuerdos y diferencias, entonces se establecía el principio de la justicia. Justicia conmutativa, de tal manera que el intercambio con estas otras unidades productivas se realiza según el principio de la justicia conmutativa, es decir, el cambio tenía que ser igual y se elegía como unidad de cambio o moneda de cambio el tiempo de trabajo, es decir, se intercambiaban bienes o servicios por un tiempo de trabajo equitativo y se establecía. A veces se usaban las llamadas monedas de cuenta, que eran monedas imaginarias que no existían en la realidad. Las monedas de cuenta es algo muy interesante, ¿no? Porque son solo monedas para hacer cuentas, para hacer cálculos, ¿no? Y para que nadie reciba ni más ni menos de lo que ha dado. Entonces, este principio, pues el principio de la justicia conmutativa era así realizado. A partir del siglo XI en los documentos empieza a aparecer el maravedí como moneda de cuenta, una moneda imaginaria que no existía. Entonces, la palabra maravedí es de origen musulmán y se refiere a una moneda musulmana que había. Pero yo entiendo que esto se le dio nombre a una moneda que existió en la Alta Edad Media que probablemente no tuviera nombre y que solo se llamara moneda o unidad de intercambio. Entonces, en el siglo XI, algún copista, algún escritor por ahí un poco malintencionado dijo, a ver, ¿cómo le damos nombre a esto? Pues si aquí el equivalente a moneda es una moneda acuñada, me parece que era de plata del Andaluz, pues entonces le vamos a llamar maravedí. Luego, andando el tiempo, hubo un maravedí acuñado, porque como hacen siempre las instituciones de poder, pues se apropian de las creaciones populares, de las invenciones populares. Entonces, el maravedí, tenemos un maravedí que es moneda de cuenta, que es una entidad imaginaria, pero que es muy útil como moneda de cuenta, y luego también tenemos el maravedí acuñado, que no nos interesa en absoluto. Y todo esto pues, se mantuvo ahí, pues más o menos, entremezclándose hasta el siglo XVIII, así, o quizá ya incluso el XIX, cuando ya sustituido por el maravedí acuñado, por la moneda acuñada, ya propiamente estatal, como son los reales de A8 en plata, que era en esa época, desde el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII, fue la moneda mundial. El real de A8 de la corona castellana pues se usaba, por ejemplo, en China y en todo el mundo como la mejor moneda, y de ella deriva el dólar. El dólar depende y se creó a partir del dinero español, como le llamaban hasta mediados del siglo XIX. Los mismos estadounidenses le llamaban el real de A8 o dinero español. El punto número 7 era la fusión entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Habían los scriptorium, que era una mezcla de biblioteca, librería e imprenta. Como entonces no se había inventado la imprenta, pues se copiaban a mano. Y entonces se consideraba que el trabajo intelectual, el esfuerzo por entender, la lectura de libros de los clásicos, de toda naturaleza, pues correspondía a todo el mundo, de tal manera que en los cenobios tenía que haber un alto nivel intelectual. Se utilizaba la tecnología, pero no para conseguir beneficios económicos como ahora. Ahora ya se sabe que si hay un autor, un creador de una nueva invención tecnológica, pues lo que quiere es inmediatamente vender la patente para lucrarse o aplicarla en su empresa para conseguir unas condiciones
de producto más barato que permita desalojar a los competidores en el mercado y entonces el quedarse con todo el mercado y en un segundo momento pues lucrarse. Entonces no se hacía así. Se consideraba que la tecnología tenía como objetivo esencial y único reducir el tiempo de trabajo, porque se creía que había que ganar tiempo de trabajo libre para vivir con intensidad de vida, para prepararse, para educarse, para mejorarse, para convivir con los demás. Entonces esto es el objetivo de la tecnología. También tenía un segundo objetivo que es, digamos, mecanizar aquellos trabajos muy penosos, como eran los trabajos en los tejidos de lana, que eran penosísimos, y a través del batán, de esta máquina que se debió de inventar por el siglo IX así, una máquina de agua, pues se mecanizó el trabajo del batán, de bataneo, de las telas de lana, y eso fue un gran avance porque quitó un trabajo muy penosísimo y muy duro en unas condiciones tremendas, que era básicamente un trabajo de mujeres, y ya a partir de ahí pues ya hubo un proceso liberador. Quiero decir que con este ideal humanista de la tecnología al servicio de la gente, al servicio de los trabajadores, pues hubo un gran avance tecnológico. El periodo alto medieval fue muy rico en avances tecnológicos, lo digo siempre, hay algunos libros que lo estudian y citan uno tras otro, de tal manera que ya al finales del siglo IX o en los territorios del norte de la península ibérica liberados del imperialismo musulmán andalusí, ya se había creado una sociedad de las máquinas de agua, por supuesto, de la que más representativa es el molino, y esto se hizo por la iniciativa libre. Pero entonces la tecnología no estaba para buscar beneficio, para hacerse rico, para lucrarse. Como he explicado antes, y este ya es el punto 9, aunque no se usaba el dinero acuñado, el dinero estatal, se usaba formas naturales de dinero que podían ir desde el oro y la plata, que en algunos casos sí se usaba, formas residuales de moneda acuñada, romana, visigoda o incluso andalusí en metales preciosos, pero esto no se utilizaba porque tuvieran acuñación, sino por su precio intrínseco en oro. Pero yo entiendo que sobre todo se usaban las monedas de cuenta, que era como en la moneda de cuenta, que era esta moneda imaginaria, una forma de dinero natural que se basaba en la unidad de tiempo de trabajo incorporada. Y a veces, cuando se quería establecer criterios de justicia, pues se usaba, como he dicho antes, ¿no? El punto 10 era, se hacían inversiones, por lo tanto se hacía ahorro, por ejemplo, se invertía recursos, pero se invertían directamente, es decir, los recursos ahorrados, el tiempo del trabajo ahorrado, pues se invertía, por ejemplo, en hacer nuevos libros, porque en la época el pergamino es carísimo, entonces es muy costoso, no carísimo en términos monetarios, que eso no era, sino es muy costoso en tiempo de trabajo, en energía humana y en tiempo de trabajo. Entonces, copiar algún libro heredado de los griegos, por ejemplo, pues, ¿qué os voy a decir yo? Los tratados sobre filosofía de los cínicos, pues exigían muchos manuscritos, y esto exigía un trabajo intenso. También a menudo, pues para imponer nuevas máquinas de agua, para construir nuevas máquinas de agua en un nuevo arroyo y todo esto, y seguir mejorando las condiciones de existencia de la gente, pues hacían inversiones productivas. Pero estas inversiones no eran como ahora se empieza primero pidiendo un crédito a un banco, un crédito a una institución estatal, luego con eso se compran los recursos económicos, la maquinaria y se contrata mano de obra. No. Ahí se saltaba el paso primero y directamente pues se acopiaban recursos directos que hubiera de tipo físico, o pues piedra, ladrillos, tejas, máquinas ya construidas, la madera y el hierro, y al mismo tiempo pues se llegaban a acuerdos de intercambio de tiempo de trabajo, es decir, podían venir trabajadores de alguna unidad productiva próxima con la que se tuviera una buena relación, y entonces pues se iba anotando el tiempo de trabajo que proporcionaban para devolvérselo en las condiciones que esta unidad productiva decidiera. El punto 11 había muchas prácticas ascéticas. Las prácticas ascéticas siempre la han tenido todas las sociedades, es decir, había prácticas de ayuno. En el mundo griego, pues el ayuno era una cuestión bastante normal, ¿no? Y todo el mundo lo hacía, había prácticas ascéticas, porque se suponía que el autocontrol de los impulsos
hedonistas y placeristas, era una parte esencial de la libertad individual. Si uno era capaz de autocontrolarse los impulsos hacia el placer y el goce, entonces adquiría un grado mayor de libertad individual. Entonces la sabía, ¿no? Había, por ejemplo, un rechazo de la calefacción en invierno. Hay algunos pergaminos altomedievales o ya del final del alto medievo en donde cuentan que pasaban tanto frío por el invierno que se les helaban la tinta. Ellos hacían también una tinta, se autoabastecían de todo, y la tinta que ellos hacían, pues si venían las temperaturas muy bajas, se les helaban. Y entonces necesitaban un poco de calefacción, aunque solo fuera para que se deshelara la tinta y pudieran seguir escribiendo en los pergaminos. También tenían frugalidad en la alimentación, aunque había una diferencia notable entre las personas enfermas o débiles, a los cuales se le daban una alimentación, una sobrealimentación muy fuerte, muy intensa, y otras que no lo eran, ¿no? De todos modos, esto era variable, cada unidad productiva establecía sus criterios de alimentación y tal. Las decisiones sobre el trabajo productivo las decidían lo que se llamaba la asamblea de los hermanos. Allí se decidía todo, como era el qué se hacía, por qué se hacía, cómo se hacía y para qué se hacía. Y esto podían realizarlo porque ellos eran dueños de sus medios de producción, tanto de las herramientas, del equipo productivo, de las materias primas y del suelo, de la tierra, es decir, del solar, donde lo hacían. Entonces esto hacía que su trabajo fuera libre y su trabajo fuera muy productivo y de bastante calidad. La calidad se ponía de manifiesto en que algunas, por ejemplo, de las máquinas de agua de esta época, pues todavía han estado en activo durante más de 1000 años, por supuesto, con las reparaciones correspondientes, y han prestado servicio, por ejemplo, algunas ferrerías, pues prácticamente hasta mediados del siglo XIX, cuando se introduce la técnica de los grandes hornos del capitalismo, pues ellos seguían ahí fundiendo mineral de hierro y haciendo, digamos, un mineral de mucha calidad. Por supuesto, ellos no tenían vinculación con el Estado. En la época en que no existía Estado, los siglos 7, 8, 9, pues la cosa estaba clara. No podían tener vinculación ni relación con lo que había, y luego, cuando ya existió Estado, a partir del siglo X, pues ya aparecen las primeras estructuras estatales, tanto digamos, en el Reino de Navarra, lo que luego sería el Reino de Navarra, en Asturias y León, y también en Castilla, en Aragón, en Cataluña. Pues entonces aquí ya hay una situación muy compleja que hay que estudiar en cada caso. Algunos de los monasterios, de los cenobios, se pasaron a esas estructuras, otros desaparecieron y otros se quedaron como cenobios populares en unas condiciones crecientemente difíciles, ¿no? Difíciles porque, claro, entonces ya ahí lo que verdaderamente importaba eran las aldeas comunales, el mundo comunal. Una vez que el mundo comunal ya estuvo organizado, pues es que la existencia del monacato cristiano era superflua, ya no tenía razón de ser, ya todos funcionaban por unos principios parecidos y la cuestión desapareció. ¿Cuáles eran los defectos? Esto todo es muy bonito, pero ¿cuáles eran los defectos? Pues había varios. En primer lugar, estaba el defecto que no había una vida privada, es decir, que todo fuera común, que las salas de dormir fueran comunes, que no hubiera nada particular. Pues esto no es correcto porque niega la doble naturaleza del ser humano. Nosotros tenemos una naturaleza individual que debe ser atendida y una naturaleza comunal, colectivista, social, que debe ser también atendida. Entonces este asunto se ignoró. Y yo creo que de aquí vinieron muchos de los problemas que al final tuvo el monacato, cuando a partir del siglo XI ya entra claramente en crisis. Es un proceso complejísimo y que ni mucho menos conocemos bien, y yo por supuesto, pero creo que tampoco nadie, ¿no? Luego, en segundo lugar, pues cuando era el monacato, que había pues el voto de castidad, el voto de renuncia, pues esto, claro, tenía un inconveniente, que tenían que apropiarse de nuevos hermanos nacidos en las aldeas de por allí. Entonces ellos no creaban su propia fuerza, su propia masa laboral, sino que la cogían cuando tenían 7, 8, 10 años, y entonces eso ya es una forma de explotación, porque todo el esfuerzo que se había invertido en criar adelante a un niño hasta de 0 años, desde el día de su nacimiento hasta los 10 años, y todo el gasto,
pues el monacato no lo devolvía. Quizá en algún momento sí, es decir, había una devolución a la aldea que lo había criado, que eran aldeas comunales, por ejemplo, pues les aportaban una cantidad de bienes, fueran de la naturaleza que fueran, pero esto pronto se perdió, entonces llegamos ya al monacato de los siglos XII, XIII, XIV, que es un monacato explotador porque no crea su propia mano de obra. Entonces esto, pues no, daros cuenta que las cuestiones son muy complejas y a veces actuamos con la mayor voluntad y metemos la pata de todas las formas. Esto es lo que podemos aprender de aquí. Hay muchas cuestiones fundamentales, por ejemplo, la idea integral del trabajo del individuo, que es un trabajador, la idea de la tecnología. Ahora se dice que bueno, no hay avance tecnológico, sino es lucrándose el inventor con su avance tecnológico, con hacer su, bueno, pues con registrarlo en la oficina de patentes y cobrar por su aplicación. Entonces, si se dicen, es que si eliminamos esto no hay avance tecnológico. Cuando no hay avance tecnológico es ahora, con esto de las oficinas de patentes, salvo en las cuestiones militares y en algunas cuestiones del control y manipulación, de lo que se ha llamado la tecnología policíaca. Pero entonces hubo muchísimas, ya os digo, se puede hacer una lista de avances importantísimos de toda naturaleza. Algunos de ellos os dejarían atónitos porque son cosas que nosotros consideramos de sentido común, pero que en la sociedad anterior a los cenobios y al monacato no existían, no se les había ocurrido esos inventos tan sencillos y sin embargo que resolvieron problemas fundamentales, ¿no? Ahí consiste la inventiva, inventar cosas muy sencillas pero que al mismo tiempo sean muy decisivas. Por lo tanto, había algunos defectos fundamentales y a partir ya del siglo XII-XIII, pues yo ya me desvinculo, ya pienso que los monasterios ya no son lo que eran, ya aparece el cister aparece la orden del cister, con una división clara entre la minoría de monjes privilegiados y la gran mayoría que ya trabajaban, que eran casi como esclavos. El cister, de nuevo, las granjas del cister, las explotaciones agroganaderas del cister, en realidad se dividen en una pequeña masa de monjes que ellos ya no trabajaban, salvo en algunos trabajos simbólicos, como cuidar, digamos, el jardín del monasterio, y los otros que trabajaban para sí con las correspondientes problemas. Por ejemplo, pues hubo rebeliones, algunos monasterios del cister, sobre todo en Alemania, fueron arrasados por este sector que se llamaban novicios. Hubo una rebelión de los novicios y mataron a todos los explotadores que eran los monjes estrictos del cister y pegaron al fuego al cementerio. Y en muchos sitios lo que el cister hacía era emborrachar, usar el alcohol para el control de este sector, me parece que se llamaban novicios, para tenerlos embrutecidos, no les permitían estudiar, no les permitían entrar en el scriptorium, y bueno, esto ya es horrible y espantoso y no es nada más que una repetición de las haciendas, ¿no? De las haciendas esclavistas de los romanos, de los visigodos y de los musulmanes andalusíes, y esto ya no tiene ningún avance. Rápidamente además el cister ya degeneró, ¿no? La cuestión fundamental es cuando se dice que había alguna minoría que tenía que quedar exenta del trabajo productivo. Ellos se habían leído a Platón, se lo habían tomado en serio. Platón lleva la división social del trabajo, que es la división entre mandantes y mandados, dirigentes y dirigidos, gente que hace trabajo intelectual y gente que hace solo aplicación de lo que otros deciden. Esto pues son las clases sociales, es la diferencia entre capitalistas y trabajadores, y esto no nos merece ningún. Bueno, la conclusión de todo esto es que tenemos que aprender de las experiencias, sean cuales sean. Sería muy importante que fuéramos acumulando experiencias de las que aprender y que no nos inventásemos así graciosamente como tiene que ser una economía superadora del capitalismo, que también superadora del capitalismo es superadora de todas las economías que se basan en la apropiación de los recursos productivos por una minoría, sea capitalista, sea esclavista, sea lo que sea. Entre estas economías de apropiación de minorías hay diferencias bastante pequeñas. ¿No creéis que es muy distinto una fábrica actual, por muy moderna y muy tecnologizada que esté, de lo que son las haciendas esclavistas del pasado? Se diferencian en muy poquito, ¿no? Las diferencias tecnológicas generalmente solo son cuantitativas y no cualitativas, y los métodos de trabajo pues vienen a ser el mismo, incluido el sistema de sanciones, el sistema de vigilancia. Ahora tenemos que se usa muchísimo más vigilancia de control, y antes pues era más vigilancia directa, de observación,
decapitar gente con látigos, gente armado, que aplicaba castigos muy severos, ahora también se aplican, no crees que no. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que todo orden económico no es autónomo en sí mismo, sirve a unos ideales sobre cómo tiene que ser el ser humano, cómo tiene que ser la sociedad y de qué manera hay que organizar la economía para cumplir esos fines. En contra de lo que se nos dice hoy en las facultades de economía, que el objetivo de crecer, de tener cada vez más riqueza social es la meta y que todo lo demás sirve a esto no es verdad. Primero, porque hace ya 40 años que el capitalismo no crece, ya está estancada, o en el proceso de la productividad del trabajo, que es un factor decisivo, que es un elemento decisivo, pero nunca ha sido verdad. Es decir, el capitalismo se guía por un criterio no capitalista que es la voluntad de poder. La voluntad de poder, pues es el deseo de tener más poder sobre los trabajadores, sobre todo lo que esté a mi alrededor. Y de ahí se crea también la organización del Estado. El Estado es la voluntad de poder realizada en el terreno político y el capitalismo la voluntad de poder realizada en el terreno económico. Así pues, cuando nosotros diseñamos un orden económico, lo primero que tenemos que hacer es decir cómo queremos que sea el ser humano y entonces cómo queremos que sea la sociedad a la cual vamos a establecer un sistema productivo que busque esa finalidad. Y es así como han funcionado siempre. Y quien diga lo contrario o es un memo o no entiende de nada o se ha perdido en el laberinto de los libros. Entonces, el orden económico es más un determinado que un determinante. Luego, a su vez, claro, pues tiene unas determinaciones. Una vez que se ha creado un orden económico, pues ahora mismo, por ejemplo, el orden económico capitalista tiene que cumplir una función política, que es la degradación del trabajador, del asalariado, para que resulte políticamente dócil, para que pague impuestos, para que acepte todo. Y ese es un objetivo no económico del capitalismo desde sus orígenes, que lo cumple a rajatabla, tanto si la producción y los rendimientos económicos son altos o si no son altos. Pero entregar a la sociedad estatal un individuo hiperdegradado, ninguneado, destruido, es uno de los objetivos esenciales del capitalismo y es un objetivo no económico, incluso antieconómico, porque este individuo tan degradado y tan maleado, muy a menudo, ahora cada vez más, pues no es lo suficiente eficiente en el terreno económico. Por lo tanto, no hay producción para la producción, no hay riqueza por la riqueza, sino que la riqueza sirve a unos fines, a unos propósitos. En el capitalismo también un segundo elemento, que esto está presente desde el primer momento de la Revolución Industrial Inglesa, es proporcionar al Estado aquellos instrumentos militares necesitados para la pelea con los otros Estados-nación. Es decir, la Revolución Inglesa proporciona, la Revolución Industrial Inglesa proporciona al Estado pues hierro más barato, más eficaz, armamento, uniforme para los soldados, barcos, de tal manera que van a permitirle a Inglaterra triunfar sobre las potencias rivales, que en ese momento eran Francia y España, cuando las derrota limpiamente en la batalla de Trafalgar en el año 1805, destruye la flota franco-española, es decir, Francia y España. Detrás de la victoria no está solo el genio de Nelson, aquí es ridículo todo esto, que puso los barcos en esta disposición de ataque así frontal y tal. Sí, la verdad es que Nelson era un tío bastante bueno estableciendo estrategias militares, pero esto es secundario respecto al problema decisivo, que aquellos barcos tenían una superioridad en armamento y equipo que la revolución industrial se lo había proporcionado, pero al mismo tiempo estaban manejados por una marinería y por unos soldados que habían sido ya adoctrinados, ya habituados, ya acostumbrados a ser disciplinados por la industria capitalista en Inglaterra y que se actuaban como robots. Y eso se puso de manifiesto en su eficacia. Estos robots soldados creados en las fábricas inglesas fueron mucho más eficaces que los soldados persona de la flota española, que se resistían además a combatir, que no querían combatir por el Estado castellano o español, si queréis así, aunque es incorrecto llamar español al Estado de esa época, por el Estado castellano. Y entonces resistieron todos los que pudieron y sabotearon en gran medida el esfuerzo militar, tanto antes de la batalla como en el momento de la batalla. E igual sucedió en el caso de Francia, aunque en Francia mucho menos.
Por lo tanto, tenemos que aceptar toda esta complejidad para comprender cómo tiene que ser una economía de una sociedad futura y tenerlo en la cabeza por si llega un momento que el sistema actual se derrumbe en condiciones no previstas, o por si no se derrumba en condiciones no previstas, sino en las previstas en un futuro, pues saber cómo nos tenemos que organizar para hacer la economía que corresponde. Llegado aquí, pues solo me queda decir que una economía deseable pues elimina los costes de dominación, lógicamente, que ahora son tan importantísimos, los costes en aparatos militares y policiales, los costes creados por el conflicto entre estados, que ahora son tan enormes cuando estamos asistiendo en Europa como vamos hacia un gran choque entre diversos estados, principalmente el Estado alemán actual integrado en la Unión Europea y el Estado ruso heredero del Estado comunista ruso. Y entonces también tenemos el problema que estas economías crean de los daños colaterales y los costes ocultos. Todo esto eliminado o en gran medida eliminado en una futura economía permitirían reducir en mucho el tiempo de trabajo, que es lo decisivo, más que crear bienes y el enriquecimiento particular o personal, que no es una meta deseable, más allá de un punto. Hay que eliminar toda forma de pobreza, ese 30% de pobres que hay en España, pero lo más importante es reducir el tiempo de trabajo y reducir la penosidad del trabajo cuando esta penosidad es particularmente destructiva del ser humano. Bueno, pues nada más por ahora. Hasta la próxima intervención, que será pronto.